Buenos días, mi nombre es Juana Antonio Luna, soy aspirante a la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En el proyecto que desarrollé lleva por título Importancia en la nutrición en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Este tema me interesa porque llevo 5 años laborando en una unidad de hemodiálisis. Durante este tiempo he observado el deterioro de los pacientes, la evolución de su enfermedad y la morbilidad. Esto viendo que se puede disminuir con el hecho de tener un control nutricional. El objetivo general es contribuir a la educación nutricional del paciente renal, proporcionándole conocimientos básicos y teóricos para que ellos desarrollen habilidades y así tengan una mejor elección de sus alimentos día a día, disminuyendo las complicaciones y mejorando su calidad de vida. Tenemos que la función renal es un órgano fundamental para la función del órgano. Los riñones parten del sistema urinario, los cuales se encargan de filtrar, regular, equilibrar y producir las hormonas como la eritropoyetina. Al existir una función adecuada, el órgano tiene un equilibrio hidroelectrolítico, lo cual ayuda a tener un funcionamiento adecuado. Al existir un daño renal, tenemos que dejan de eliminar desechos y empiezan a retener líquidos. La enfermedad renal crónica es la etapa final de la enfermedad renal. En esta, los riñones ya no filtran toxinas, ya no eliminan líquidos y ya no están produciendo la eritropoyetina. En esta etapa, los pacientes requieren de una terapia de sustitución, ya sea diálisis, hemodiálisis o trasplante. En este caso nos vamos a enfocar en la terapia de sustitución de hemodiálisis. Aparte de lo que es el área de hereditaria, el desarrollo de enfermedades por herencia, tenemos algunos otros detonadores, como son las enfermedades crónicas no transmitibles, el cáncer, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, el sobrepeso, la síndrome metabólico. Estos, al no tener un control adecuado, terminan desarrollando la insuficiencia renal crónica. Tenemos que en México no se tiene un control nacional de cuántos pacientes existen con insuficiencia renal crónica o aguda. Existen algunos estudios a niveles estatales con datos variables. Lo que sí arrojan es que ha ido en aumento la prevalencia de la insuficiencia renal en México, principalmente en adultos en etapa productiva, en jóvenes, y actualmente se ha visto el aumento en niños. Esto quiere decir que no hay un control adecuado y las etapas de desarrollo de las enfermedades están llegando a edades más cortas. ¿Por qué es importante una dieta saludable? Al nosotros consumir alimentos adecuados, mejora nuestro estado de ánimo, tenemos más energía, rendimos en nuestro día a día. Ahora, con un paciente de hemodiálisis, puede mejorar el manejo de su hemodiálisis. Tenemos que puede ayudar a detener el progreso de la enfermedad y alargar la aparición de las complicaciones. Además de esto, al tener un control alimenticio, reduce la cantidad de desechos. ¿Por qué importa esto? Tenemos de recordar que nuestro organismo, aparte de lo que nosotros ingerimos y eliminamos, por el simple hecho de funcionar, nuestro organismo está generando desechos. Entonces, al cuidar nuestra dieta, disminuimos la cantidad de desechos y
mejoramos nuestra calidad o la calidad del paciente. Esto con la finalidad de proporcionar suficientes proteínas. Al estar en una terapia de sustitución, los dializadores eliminan tanto moléculas buenas como malas. Esto, con las suficientes proteínas, hacemos que las pérdidas de aminoácidos sean menores. Esto con pollo, con pescado, con huevo, teniendo una variabilidad más amplia dentro de su alimentación. Suministrar calorías adecuadas para disminuir el catabolismo, limitar la ingesta de sodio para evitar la retención de líquidos y cuidar la cantidad de líquidos que se consumen durante el día. Esto para que su ganancia hiperdialítica no sea elevada. Debemos de recordar que la ganancia permitida en los pacientes renales es de 2 litros de sesión a sesión. Esto para que el organismo no se vea forzado, principalmente el corazón, que es el que desarrolla efectos secundarios por la ganancia que se le hace llevar, el esfuerzo que se le hace al tener que estar recirculando esos líquidos. Esta investigación tiene como propósito resaltar la importancia de la nutrición en pacientes con terapia de hemodiálisis y enfatizar el seguimiento individual para lograr una educación higiénico-dietética y ellos logren identificar los efectos secundarios y cómo poder detener su evolución, que en sus alimentos sean capaces de elegir entre los que sí pueden y los que no pueden consumir, y con esta información elaborar sus alimentos día a día con lo que tienen en casa sin tener que generar gastos adicionales. Debemos de recordar que los alimentos, suplementos alimenticios, los medicamentos que les ayudan a regular algunas condiciones específicas son de costos muy elevados y que las tiendas especializadas son muy escasas. No todos tienen el acceso a este tipo de medicamentos y suplementos. Para esto tuvimos que realizar una metodología en la cual recolectamos información de libros, de artículos, de revistas y de profesionales de la salud. Después de analizar la información recabada, realicé una visita a una unidad de hemodiálisis, en este caso de la empresa CERME, la cual se encuentra en Gustavo Vaz. Iba en búsqueda de un nutriólogo. Al percatarme que no existía en el momento que yo fui, decidí tomar la entrevista hacia un paciente. Después de platicar con varios pacientes, decidí, porque él era el que más conocimientos tenía sobre su alimentación, sus cuidados, sus medicamentos y la importancia de acudir a su terapia. Después de recabar esa información, realicé una encuesta. La encuesta fue enfocada a los pacientes con preguntas de cuántos años llevaban enfermos, cuántos años tenían, si reconocen la importancia de su alimentación, si conocen los efectos secundarios de su mala alimentación, si habían tenido consulta con un nutriólogo, hace cuánto tiempo habían tenido la consulta con un nutriólogo y que si ellos estuvieran dispuestos a tomar cursos y talleres y en base a ello cambiar sus hábitos alimenticios. Los resultados no fueron del todo lo que yo esperaba. En donde yo les pregunté que si ellos conocían los efectos secundarios, me decían que sí, y la mayoría contestó que sí cuida su alimentación, pero al ver la respuesta de cuándo fue su última visita con un nutriólogo, la mayoría respondió que fue hace más de un año. Eso quiere decir que ellos ya no tienen los conocimientos actualizados, que no se les ha dado un seguimiento
y que sus conocimientos son empíricos, que entre ellos se van recomendando medicamentos, alimentos y no tienen un seguimiento ni dentro de la unidad ni en la institución del Seguro Social. Llegué a la conclusión de que es difícil darle un seguimiento por la cantidad de pacientes que existe en la unidad de hemodiálisis. También concluí que la enfermedad renal crónica, sin cuidados y sin una educación de hábitos higiénico-dietéticos, reducen la esperanza de vida del paciente, que se sabe que las campañas de prevención y detección existen, pero no están llegando a las personas indicadas. Necesitamos hacer un énfasis en las campañas de prevención para poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Me interesa, o las recomendaciones que yo podría dar es dar un seguimiento individualizado a cada paciente, proporcionarles talleres de alimentación durante la estancia de su terapia, darles cursos donde se les dé información de qué alimentos pueden comer y cuáles no, cuáles están dentro de su acceso, dentro de su domicilio, qué alimentos pueden preparar. También les podemos recomendar que hagan folletos informativos, trípticos, pláticas dentro de la unidad de hemodiálisis en lo que se encuentran de su terapia de hemodiálisis. Además de que algo muy importante, que las unidades de hemodiálisis cuenten con un nutriólogo para que después de la toma de laboratorios se le haga un estudio y en base a eso se le hagan las modificaciones para su dieta alimenticia. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Juana Antonio Luna. Hasta luego.